Oye, Gerla. Escúchate esto. Bueno, entonces vamos a hablar de Anthony Laurent de Lavoisier. Anthony Laurent de Lavoisier fue un químico, biólogo y economista francés que nació en París, Francia, el 26 de agosto de 1743. Se lo consideró a él y a su esposa, la científica Marie-Anne Pierret, los creadores de la química moderna, por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la masa, o también conocida como ley de Monosov-Lavoisier. Tenemos también la teoría calórica y la combustión, y por último sus estudios sobre la fotosíntesis. Vamos entrando en calor, eso no es normal, eso se fue de control. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de un poco de su vida profesional y sus grandes descubrimientos. Entonces empezamos que cuando tenía aproximadamente 21 años, en el año 1764, Anthony Lavoisier presentó un proyecto para alumbrar la ciudad de París y este proyecto le hizo ganar a él un premio al mejor estudio. Lavoisier trabajaba jornadas completas como recaudador de impuestos, pero aún así su pasión por la ciencia pues también era muy grande y dedicaba 6 horas al día para esta. Pues como mencionaba, la pasión para la ciencia era muy grande y desde muy joven pues se volcó en esta pasión. Durante este tiempo sus estudios y proyectos, entre los proyectos podríamos hablar específicamente del anterior mencionado, que era proveer luz a grandes ciudades, reuniones con otros científicos, informes. Un ejemplo de uno de sus informes fue en 1765, donde redactó uno muy importante sobre el yeso y sus transformaciones para blanquear las casas, e incluso viajes. Uno de los viajes más importantes fue en 1767, donde viajó a los Vosgos, una cadena montañosa de Francia, para elaborar un mapa geológico. Todos estos estudios hicieron que él, con tan solo 25 años, en el año 1768, fuera elegido como miembro de la Academia de la Ciencia en Francia. Ya después, con 28 años, en el año 1771, se casó con la científica Marie-Anne Pierret, que era la hija de uno de los copropietarios de la concesión gubernamental para la recaudación de impuestos en la que anteriormente trabajó Lavoisier. Su esposa se interesó enormemente por la ciencia y contribuyó a que su marido pudiera instalar un laboratorio bien equipado para realizar experimentos. Ya después hablamos que cuando estaba un poco mayor, presentó junto a otros químicos un sistema de nomenclaturas químicas racionales, en donde describió los elementos químicos como sustancias que no pueden ser descompuestas en otras más simples. Él detalló un total de 55. Después de esto realizó estudios sobre la fermentación alcohólica, hizo los primeros experimentos de estequiometría, que pues sabemos que las estequiometrías son las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos de una reacción química. Estudió después el papel de los gases de la respiración animal, en donde concluía que la respiración es una oxidación similar a la combustión del carbón. Asentó uno de los principios fundamentales de la termodinámica, la cual es que la cantidad de calor necesaria para descomponer una sustancia es igual a la cantidad de calor liberada durante la formación de esta sustancia a partir de sus elementos, e incluso desarrolló un sistema de ecuaciones químicas universal. Después de esto y muchos otros avances y contribuciones para la ciencia, más o menos en la época de 1778 hizo las consideraciones generales sobre la naturaleza de los ácidos, y en el año 1779 sobre la combustión. Después, para el año 1787, hizo el método de nomenclatura química y especialmente tratado elemental de la química, que fue un conjunto de tratados en donde se acentuarían en un libro para ser conocidos en la química moderna y que podrían basarse en el futuro de la ciencia. Pues ya
para concluir, por desgracia para el señor Lavoisier, el estallido de la Revolución Francesa y los aristócratas y recaudadores de impuestos pasaron a ser considerados enemigos del pueblo. Antony era ambas cosas, pertenecía a los dos bandos, y a pesar de ser un admirado científico y ser uno de los pocos liberales que habían intentado reformar el sistema desde adentro, la enemistad con el revolucionario Jean-Paul Marat hizo que su destino estuviera marcado. Vamos a hablar de los 5 principales aportes de Antony Lavoisier en la ciencia. Entonces decimos que pues a pesar de ser falsamente condenado y asesinado a los 50 años, Antony Lavoisier pudo dejar tras de sí un legado imborrable que sigue vigente al día de hoy, que las ciencias son científicos a hombros de gigantes. Y en lo que se refieren a la química, Lavoisier es uno de los gigantes. Entonces vamos a ver ahora los 5 principales aportes de Antony. Entonces tenemos como primer aporte la ley de la conservación de la materia, en donde tenemos que Antony fue el primer científico de la historia en postular y demostrar que la materia puede cambiar, pero su masa sigue siendo la misma. A través de sus experimentos anunció correctamente la teoría de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, que este es uno de los pilares científicos más sólidos que existen hasta el día de hoy. Como segundo aporte tenemos el Tratado Elemental de la Química. Como anteriormente lo mencionaba, este fue publicado en el año 1789, que fue el Tratado Elemental de la Química, y es un libro que escribió el señor Antony Lavoisier que marca el punto de inflexión de la historia de la química. A lo largo de un total de 580 páginas, Lavoisier establece los fundamentos de esta ciencia, hablando sobre los elementos químicos y su naturaleza, y estableciendo además las teorías que marcarían el futuro de la química. Como tercer aporte, tenemos la nomenclatura química, donde decimos que Lavoisier asentó los fundamentos de la química moderna, incorporando lo que se conoció como tablas de sustancias simples, que estas tablas son aquellas que no pueden dividirse en otras más simples y serían las repercusoras de la tabla periódica, de la cual los elementos químicos, pues que todos conocemos. Como cuarto tenemos la combustión y la respiración. Como anteriormente ya también lo había mencionado, una de las principales contribuciones del señor Lavoisier fue comprender la naturaleza química de la combustión y de la respiración animal, en donde analizaba el papel que jugaban los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, que él llamó ácido cálcico en ellas. Y como último aporte tenemos la contribución al sistema métrico. Aquí podemos ver que Antony Lavoisier fue también uno de los científicos franceses que creó un sistema métrico de medición para así asegurar la universalidad y la uniformidad de todos los pesos y medidas que se realizaban en Francia. A toda la nena, oye.